Muy bien, bienvenidos entonces a este tiempo en la presencia de Dios en el que podemos adorar y en el que podemos exaltarle. Quisiera compartirte un pequeño mensaje, una pequeña reflexión acerca de nuestro carácter. El mismo salmista dice: Señor, porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Este versículo es tremendo. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que se extiendan los justos o extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Somos propensos y vulnerables. Somos propensos a errar, a caer, a fallar. Somos propensos a que nuestro carácter esté dirigido por las emociones, que nuestro carácter esté dirigido por las circunstancias, que nuestro carácter esté dirigido por aquellas cosas que realmente nos van a desviar. Nuestro carácter o nuestra personalidad va a ser dirigida posiblemente por la cultura en la que hemos crecido. Y eso se va a ver reflejado en la personalidad. Por eso necesitamos que nuestras vidas, nuestras decisiones, todo lo que somos y hacemos esté dirigido por la palabra de Dios y esté dirigido por la presencia de Dios. En el instante en que nos separamos de la presencia de Dios, en el instante que nos apartamos de su palabra, cualquier circunstancia, cualquier palabra que escuchemos que nos pueda ofrecer el día a día, va a estar dirigiendo nuestras decisiones, va a estar dirigiendo nuestras palabras, va a estar dirigiendo nuestras vidas completamente. El salmista dice en el Salmo 125, dice: no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que ha sido una carga, el Señor quiere quitar todo aquello que sea una carga de nuestras vidas. El Señor quiere quitar todo aquello que haya formado nuestros corazones a través del tiempo, para que esto no se convierta en una vara, no se convierta en una carga. Porque cuando esto se convierte en una carga, entonces esto se va transmitiendo de generación en generación, y la iniquidad de los padres se va transmitiendo a los hijos y a los nietos. O sea, la personalidad o la falta de carácter que se convierte en la personalidad misma se va a ver reflejada en los abuelos, en los padres, en los nietos y en las siguientes generaciones, hasta que alguien se levante y diga: un momento, yo necesito cambiar esto en mi casa. Necesito cambiar esto en mi familia, necesito cambiar esto en mi vida, esta personalidad, necesito transformarla. Yo con esto luché muchos años, y los que me conocieron de hace un tiempo, los que me conocieron de años atrás, sabían por comentarios que hacía, o sabían que luchaba con ciertas cosas para cambiar muchas cosas en mi vida. Por ejemplo, o lo que dice el mismo salmista, dice: no sea que se extiendan los justos, o no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Por qué? Porque cuando me veo inmerso en algunas circunstancias, o cuando estoy metido en alguna situación, o tengo algún pensamiento muy marcado en mi mente, termino cayendo en la misma iniquidad de los padres, o en la misma iniquidad de los abuelos, o en la misma iniquidad de la misma cultura que me va mostrando. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. El Señor quiere cambiar tu corazón. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere transformar tu forma de pensar. Quiere renovar tus pensamientos. Quiere renovar tu forma de hablar. Quiere renovar tu forma de vivir. No vaya a ser que vuelvas a poner tus manos en la iniquidad. ¿Cómo es el carácter? ¿Cómo debería ser el carácter de un hijo de Dios? ¿Cómo debería ser el carácter de una persona que decide caminar con Jesús? Pues bien, la palabra de Dios nos está enseñando que todos aquellos que reciben a Cristo en su vida, todos aquellos que le reciben y que aceptan ese plan de salvación, todo aquel que dice: Señor, yo acepto ese plan sobre mi vida, dice, todos los que le reciben les da el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que va por el mundo sin creer en el Señor Jesús, sin aceptar su palabra, una persona que va por el mundo sin arrepentimiento, sin ser ese discípulo que Dios está buscando, la palabra de Dios dice, y lo aclaro, lo pongo en comillas, la palabra de Dios dice que no tiene derecho a ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué es? Es una criatura de Dios.
Pero la creación de Dios necesita volverse a Dios, volver a la palabra, volver a la presencia de Dios para que vuelva a tener el derecho. Entonces, cuando el Hijo de Dios, cuando una persona tiene el derecho de ser hijo de Dios, es porque ha aceptado a Jesús como su Señor, y es porque lo ha hecho su Maestro, y es porque acepta su plan de salvación. Dice la palabra de Dios, quiero leerlo bien claro: pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen, les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Cuando el carácter de hijo de Dios se forma cuando yo soy hijo. El carácter de hijo de Dios se forma cuando yo entiendo que tengo una identidad de hijo. Y cuando tengo identidad de hijo, me comporto como hijo. Me comporto como aquel que es amado por su padre, amado por su madre. Cuando tengo identidad de hijo, me comporto como aquel que honra a papá. Me comporto como aquel que recibe de papá respeto, aquel que recibe sustento. Me comporto como aquel que recibe de papá abrigo, aquel que tiene mesa donde comer, aquel que tiene techo donde vivir. ¿Quieres tener carácter de hijo de Dios? Compórtate como hijo. No te comportes, voy a usar una palabra fuerte, no te comportes como bastardo. No te comportes como aquel que no tiene padre y madre. Sí tienes padre y madre. La palabra de Dios dice que con todo y eso nos recogerá. Si padre y madre nos abandonaren y nos soltaren, con todo el Señor nos recoge. Tienes padre, tienes madre, tienes aquel que cuida por ti. No estás solo, no estás sola, no eres huérfano, no eres huérfana. No estás abandonado, no estás a la deriva, no estás a la suerte, no estás al azar. Tienes Padre, y nuestro Padre Dios de los ejércitos cuida, sustenta, nos apoya, nos levanta. Somos hijos. Si quieres tener un comportamiento, una personalidad marcada con seguridad, una personalidad que está marcada por la autoconfianza, porque sabes que Dios está contigo, entonces tienes que entender que, ya lo dije, tienes que entender que Dios está contigo. Tienes que entender que todos los que le reciben y los que creen en su nombre tienen el derecho de ser hijos de Dios. El Señor no te abandona, el Señor no te suelta. Si yo vengo a Él con brazos extendidos en arrepentimiento y le busco, entonces Dios me recibe como Padre. Primer punto para tener un carácter de hijo de Dios es tener identidad de hijo de Dios. Es tener la identidad del reino, es tener identidad de lo que eres en Cristo. Es tener la identidad de lo que Él ha hecho contigo. Entregó su vida por ti, no porque no tenía nada que hacer, no porque un día decidió colgarse en la cruz porque sí. No, tiene una razón y un motivo. Y es tan grande y tan alta que entrega su vida por ti a precio de sangre. ¿Alguien se ha cortado por alguien en la vida? No lo usamos, no es parte de nuestra cultura. Si lo viéramos, si estuviéramos viéndolo, diríamos: esto es loco, esto es brujería, esto es terrible, ¿qué están haciendo? Es un sacrificio, esto es satanismo. Claro, porque el derramamiento de sangre implica valor, implica precio, implica sacrificio, implica un costo. Y Jesús lo hizo por ti. Ahora levanta tu rostro y cree que si Dios es tu Señor y te ha hecho, y Él es tu Padre, es porque Él te ha hecho hijo. Compórtate como hijo. El hijo honra a su padre, el hijo obedece a su padre, el hijo se deja direccionar por su padre, el hijo no tiene espíritu de rebeldía, de rebelión, de rebeldía. El hijo sabe que su padre le está guiando, el hijo tiene conciencia de que su padre le está orientando. Entonces, para yo tener carácter de hijo de Dios, necesito tener identidad de hijo de Dios. Necesito tener identidad de reino. Necesito tener identidad. Necesito conocer a papá. Tú dices: yo soy variable, me dejo gobernar por mis emociones. De pronto dices: me he dejado gobernar por pensamientos o por comentarios o porque el mundo dice. O atención, de pronto siento que me avergüenzo de papá. Siento que me avergüenzo de Dios. Me avergüenza decir que soy cristiano. Me avergüenza decir que voy a la iglesia. Me avergüenza hablar de la congregación. No sé, me avergüenza hablar de la palabra. No lo sé. De pronto sea el caso. Entonces quiere decir que en tu carácter necesita ser formado. Un hijo de Dios sabe
que tiene un padre que le responde. Un hijo de Dios sabe que tiene un padre que le respalda. Un hijo de Dios sabe que tiene un padre en los cielos que hace su voluntad con soberanía eterna. Y eso hace que él pueda ser dirigido. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta hora? ¿Cuántos son hijos de Dios en esta hora? 2 Corintios 6:18 dice: yo seré para vosotros padre y vosotros seréis hijos e hijas para mí, dice el Señor Dios Todopoderoso. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis hijos para mí, dice el Señor Dios Todopoderoso. Un hijo de Dios sabe que depende de papá. Si quieres formar tu carácter, necesitas entender que no caminas solo por el mundo. Necesitas entender que no eres huérfano, que tus emociones no son emociones huérfanas, que te amaneces un día con mal carácter y otro día con buen carácter. Un día amaneces muy sonriente, otro día amaneces extrañamente de mal genio. Un hijo de Dios entiende que es gobernado por la soberanía de papá, y la soberanía de papá renueva su mente, renueva sus emociones, le da tal grado de conciencia que es mesurado en sus emociones. Yo le he dado ejemplo a varias personas en la congregación o cuando estamos predicando, y le digo: imagínate que por la mañana estás celebrando o te han invitado a un funeral. Y vas como pastor y estás en un funeral y estás trayendo consuelo a la familia y estás llorando con los dolientes, estás ahí porque perdieron a un ser querido y estás orando por ellos, pero por la tarde te invitan a un cumpleaños y estás celebrando el cumpleaños y estás aplaudiendo el cumpleaños y sabes que tienes que sonreír y participar de ese cumpleaños, y como pastor por la noche te invitan a una boda porque es la boda de una persona de la congregación, o estás celebrando una boda, pero no estabas celebrando un cumpleaños al mediodía, y en la mañana no estabas en un funeral de las mismas familias y de las mismas personas de tu alrededor. Eso es para volverse loco en las emociones, pero no. El Señor te enseña a tener carácter de reino. Te dueles con los que se duelen, lloras con los que lloran, ríes con los que ríen, pero tus emociones, tu carácter es formado por el carácter de Cristo. Tu carácter es formado por la palabra de Dios. Tu carácter está rendido, o tu carácter está direccionado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 12:5 dice: además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. El carácter de un hijo de Dios está dirigido o está direccionado por la palabra de Dios. El carácter de un hijo de Dios, el carácter de una persona de reino, una persona madura en la fe, está direccionado por la presencia de Dios. Y el Dios eterno disciplina. El Dios eterno corrige. El Dios eterno quita, pone, da y va dirigiendo nuestras vidas. Si el Señor eterno te dice: te quiero bendecir, quiero bendecirte, hijo mío, porque te amo, quiero bendecirte porque eres la razón, eres mi razón, he hecho todo el universo, he hecho toda la creación para que tú puedas gobernar juntamente conmigo. Son palabras hermosas de la palabra de Dios, pero necesitamos proceso. Necesitamos un proceso que nos enseñe a ser fuertes. Necesitamos un proceso que nos enseñe a ser maduros. Necesitamos un proceso que nos enseñe a ser rectos, a que no nos desviemos con las palabras del enemigo, a que no nos desviemos por la persuasión de Satanás, a que no nos desviemos por las palabras persuasivas del mundo y un día digamos: wow, voy a vender mi fe por un carro, voy a vender mi fe por un vehículo, voy a vender mi fe por la ropa de marca, voy a vender mi fe o mis principios por el qué dirán, voy a negar a Dios porque no puedo, me da pena, me da vergüenza. Y ese es el carácter que Dios necesita formar en ti. La palabra de Dios dice que Dios disciplina, el Señor disciplina, y Él disciplina a los que Él ama.
Y Él te ama tanto que Él te corrige y tú dices, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Pero por qué he perdido esto? ¿Por qué el Señor me ha quitado esto otro? ¿Por qué Dios no me bendice como bendice a los impíos? ¿Por qué el Señor no me bendice como bendice a los injustos? ¿Por qué ellos tienen y yo no tengo? Y es porque el Señor te está disciplinando. Es el Señor el que te está llevando en un proceso de formación. ¿Por qué no tienes lo que quieres? ¿Por qué no has obtenido lo que buscas? ¿Por qué tus expectativas han sido tan altas, pero las respuestas han sido tan bajas? ¿Por qué las expectativas han sido tan grandes, pero realmente las respuestas han sido tan mínimas? Y de esta forma, entonces en esa misma ecuación la frustración es excesivamente alta. Me frustro porque no tengo, me frustro porque no logro, me frustro porque no avanzo o me frustro por cualquier motivo. Atento, ¿no será el Señor el que te está disciplinando? ¿No será el Señor el que te está formando en el proceso, está formando tu carácter? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿No será el Señor el que me está haciendo caminar en disciplina, en obediencia, y me está mostrando cómo, cuándo, dónde y hacia dónde debo dirigirme? ¿No será Dios el que está disciplinando a tus hijos? ¿No será Dios el que está disciplinando a tu esposa? ¿No será Dios el que te está disciplinando y te está mostrando el camino y te está diciendo, no lo voy a permitir, voy a llevarte en un proceso lento? Hijo mío, posiblemente sea doloroso. Hija mía, posiblemente no sea lo que estabas esperando, pero necesito que camines en mis palabras, necesito que camines en la fe, necesito que camines no por obras, sino por fe. Necesito que camines bajo la expectativa, mi expectativa, dice el Señor, no bajo tus propias expectativas. ¡Wow! Esta palabra está tremenda. El Señor dice, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Claro, quisiéramos que las cosas salieran como nosotros queremos. Quisiéramos que las cosas se dieran como nosotros las soñamos. Quisiéramos vivir la vida cristiana como a mí me parece. Queremos vivir la vida cristiana como yo la siento, como se me ocurre a mí, como de pronto yo siento que debería ser. Pero por eso comencé este pequeño mensaje diciendo que la formación del carácter del Hijo de Dios está 100% alineada a su palabra, a su voluntad, a su soberanía. Estamos 100% alineados a la palabra de Dios. Cuando yo me deshago de la formación de la palabra, cuando yo escucho voces o estoy escuchando posiblemente el mensaje y el mensaje está lleno de levadura que no es de la misma palabra de Dios, sino del mensajero o de lo que fuera, o del mundo, o de la cultura, o de lo que quisiéramos, o de aquello que yo quisiera que Dios hablase, y entonces yo escucho lo que quiero escuchar de Dios y pongo la predicación en YouTube del mensaje que yo quiero escuchar y no del que Dios quiere. Entonces no estoy encaminado a la dirección y a la disciplina de Dios, sino a lo que mi decisión o a mis decisiones me están llevando. No estoy caminando en la disciplina, no estoy adquiriendo hábitos de reino, no estoy sujetándome a la palabra o a las autoridades espirituales, sino que camino a la deriva. Entonces, la palabra de Dios dice, el escritor de Hebreos dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. No tengas, hijo mío, en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Si quieres tener una formación de carácter real, si quieres tener un carácter real como hijo de Dios, quieres tener un carácter real como hijo de Dios, primero tienes que caminar como hijo, bajo la identidad de lo que significa ser hijo. Segundo, tienes que sujetarte a tus autoridades espirituales. Tienes que dejarte disciplinar, dirigir, direccionar. Entonces, Señor, muéstrame cuál es el camino.
Guíame tú, que sean tus palabras y no las mías. Que sea tu presencia en mí y no la presencia de cualquier cosa. Que seas tú, Señor, direccionándome y creándome esos hábitos. Direccionándome y poniendo la disciplina. Dios mismo no crearía el hábito, pero yo me sujetaría a Él para formar esos hábitos. ¿Cuáles hábitos? Congregarme, estudiar la palabra, orar, saber qué es lo que estoy escuchando, tomar las decisiones correctas en Él y no bajo mi propia voluntad. ¿Para qué? Para que no caiga en la lamentable o en el lamentable error del desánimo. Cuando hay desánimo es porque hay frustración. Cuando hay frustración es porque la palabra de Dios no ha entrado en mi vida y dado fruto, sino que por el contrario he puesto mis expectativas en aquello que no es la palabra de Dios. He puesto mis expectativas en los sueños del mundo. He puesto mis expectativas en mis propios sueños. He puesto mis expectativas en lo que la cultura, mi entorno me ha enseñado, no lo que en la palabra me va enseñando. ¿Quién puede decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece cuando tengo hambre y no tengo nada que comer? ¿Quién puede decirlo? ¿O te frustras? Ves que la nevera está vacía y dices, wow, no hay mercado, voy a llorar, me voy a poner de mal genio, voy a hacer una cantidad de cosas. O digo, todo lo puedo en Cristo, vamos, tengo la fe y yo sé que voy a salir adelante y tengo que salir adelante y voy a generar hábitos. Un hijo de Dios, la formación del carácter de un hijo de Dios tiene que pasar por un proceso. No hay formación de carácter si no has pasado el proceso. No hay formación de carácter si no has pasado la prueba. Si evades la prueba, estos temas son maravillosos. Si evades la prueba, si renuncias a la prueba, no lo vas a lograr. Acaba de pasar la media maratón de Bogotá, fue un caos para nuestra ciudad. Algunos se quedaron en medio de la maratón, no podían cruzar las calles. Habían cientos de miles y miles y miles de personas dándole la vuelta a nuestra ciudad y era una carrera larguísima. Nosotros nos reunimos, hicimos iglesia al parque, algunas personas no pudieron llegar, otros se devolvieron a la casa, otros quedaron trancados en medio de la carrera, otros logramos pasar, pasó de todo sucedió. Pero entre todo eso que vimos se formó nuestro carácter. Algunos se pusieron de mal genio, otros llegaron con la lengua por fuera, otros dijeron, no, esto es imposible, no puedo llegar. Y todo es válido, pero la pregunta es, ¿cómo tomaste tú la circunstancia? Pregunta, ¿tú estuviste en la media maratón de Bogotá? Posiblemente sí, posiblemente no. Unos llegaron, otros no llegaron, otros desistieron, otros no obtuvieron la medalla, soltaron la carrera. Los que teníamos el compromiso de llegar a la iglesia, íbamos corriendo a llegar a la congregación, íbamos a adorar a Dios. Unos llegaron, otros no llegaron, otros llegaron con la lengua por fuera, algunos lo lograron y bueno, pasó de todo. La pregunta es, ¿qué carácter asumiste ante la circunstancia y ante la prueba? ¿Cuál fue la demostración de tu carácter ante la circunstancia y la prueba? ¿Qué sucedió? Puede que te hayas molestado, está bien, la ciudad era un caos. Puede que te hayas molestado, puede que no pasa nada. Pero el problema no es demostrar, el problema no es molestarse por las circunstancias, el problema es cómo asumes el momento en que te molestaste, o cómo asumes en el momento en que si posiblemente estabas en la media maratón, sabías que no lo ibas a lograr, eran 21 kilómetros, no ibas a lograrlo, o cómo fue tu carácter al saber que lograste llegar a la meta y te entregaron una medalla. Soberbia, orgullo, altivez, prepotencia, pasaste por encima de los demás. O te humillaste a ti mismo y dijiste, no lo logro, no soy digno, no, yo no soy capaz, esto no es para mí. O te molestaste y dijiste, qué desgracia esta ciudad, qué desorden todo esto. Estamos hoy hablando del carácter, estamos hablando del carácter de un hijo de Dios. Estamos hablando de cómo asumes los retos, cómo asumes las pruebas. La palabra de Dios dice en Gálatas 4:7, dice, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, entonces eres heredero por medio de Dios. Claro, porque llegamos a la presencia de Dios con actitud amable o con actitud de siervo, de servidor.
Pero cuando el Señor ve esa actitud en mí, Él dice, sé que has luchado, sé que has llorado, sé que has sufrido, sé que has guerreado por tu vida, sé que has guerreado por tu familia, por tus hijos, sé que has luchado por tu entorno, por tu congregación, por tu trabajo, por tu empresa, sé que lo has hecho. Has sido siervo. Ahora, buen siervo y fiel, yo quiero que seas hijo y quiero darte la heredad de un hijo y quiero darte las respuestas de un hijo. Yo creo que Dios te está hablando. Dios me está hablando. Yo creo que Dios está hablando a alguien que tiene hambre y sed de su presencia en esta hora. Dios te dice, ya no eres siervo, ahora eres hijo. Levántate porque ahora también eres heredero por medio de Dios. Somos coherederos juntamente con Cristo. Somos herederos de su presencia. Somos herederos de su palabra. El Señor nos pone por cabeza y no por cola. No importa que hayas llegado de últimas en la media maratón de Bogotá. No importa que no hayas de pronto llegado y dijiste, renuncio a esto, he luchado y siento que no lo logro. Y posiblemente renunciaste. El Señor te dice, ven, quiero que pases ahora de una condición de siervo, que pases ahora a una condición de heredero, que pases de una condición de esclavo a que pases a una condición de hijo. Vamos, levántate. Aquellos que son constantes en el reino, aquellos que no se rinden en las pruebas, aquellos que ven las pruebas, entienden las pruebas y saben qué hay detrás de la prueba, mucho más que una medalla, mucho más que una marca, mucho más que el dinero, mucho más que las cosas salgan como tú quieres, mucho más que las cosas salgan como las habías planeado. Es aquel que se rinde a Dios y le dice, Señor, yo recibo de tu palabra. Yo recibo de tu presencia porque ahora entiendo que soy heredero del reino. Porque ahora sé que me convienen más los planes de Dios que mis propios planes. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora sé que convienen más los planes que tú tienes, que aunque no los entiendan, que aunque yo no los entienda, sé que tú llevas un proceso en mi vida. Sé que llevas un proceso para mí. Entonces, bienvenido a las pruebas, bienvenido a los procesos, bienvenido a los planes de Dios, porque yo me rindo a ti, yo me sujeto a ti, porque yo tomo la actitud de un hijo de Dios. Tomo la actitud de un hijo que está bajo la presencia de Dios, que está bajo la autoridad de Dios. Es Él quien dirige, es Él quien manda. Es Él quien va direccionando mis pasos. Yo me rindo a Él. Yo quiero orar por ti y quiero pedirle a Dios que abra los cielos a favor tuyo, pero también que el Señor traiga fuerza sobre ti y que traiga caminos de bendición para que tú puedas vivir procesos. Los procesos no te van a destruir. Los procesos no te van a dañar. Los procesos van a sacar lo mejor de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los procesos van a sacar lo mejor de ti. ¿Sacarán lo peor? Sí, sacarán lo peor. Pero disfruta ese proceso. Suelta ese veneno, suelta esa basura, renuncia a todo eso. Y dile, Señor, yo asumo el reto de tener ese carácter que tú quieres que yo tenga. Padre, oro en el nombre de Jesús para que tú traigas sobre cada persona, Señor, que hoy está conectada conmigo, cada persona que hoy tiene la actitud correcta, cada persona que está alineada, Señor, conmigo. Padre, nos alineamos a tu palabra, nos alineamos a tu presencia y te pedimos en el nombre de Jesús que traigas revelación de tu palabra y que los procesos que traigas para cada uno de nosotros nos lleven, Señor, de gloria en gloria y nos lleven de victoria en victoria. Padre, trae en el nombre de Jesús victoria sobre tus hijos. Espíritu de paternidad venga ahora sobre los hijos de Dios. Espíritu de paternidad venga sobre cada uno de nosotros. Y toda orfandad espiritual, toda orfandad emocional, toda orfandad, Señor, sentimental, ahora se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy confesamos, Señor, que el reino de los cielos, aunque sufre violencia, Señor, nos levantamos como hijos de Dios y valientes de Dios. Y no permitiremos, Señor, que venga la destrucción a nuestras vidas, que venga la destrucción a nuestras mentes, que venga la destrucción a nuestras familias, que venga la destrucción a nuestras emociones, que venga la destrucción a nuestros propios corazones. Hoy nos levantamos, Señor, para que el reino de los cielos se forme en el carácter que tú quieres que tengamos como hijos de Dios. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que nos promuevas en carácter, para que nos promuevas en bendición. Hoy nos levantamos orando y clamando en el nombre de Jesús para que la iniquidad de
de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los nietos, Señor, sea derribada ahora. Renunciamos a eso y hoy confesamos en el nombre de Jesús que aceptamos, Señor, los mandamientos del Rey de Reyes, que aceptamos la dirección del Rey de Reyes, que nos dejamos encaminar por tu palabra, que nos dejamos encaminar y direccionar por la palabra de Dios. Hoy oramos en el nombre de Jesús, que aceptamos la disciplina del reino, que aceptamos la disciplina de Jesús, que aceptamos la disciplina del Padre sobre nuestras vidas, porque me conviene más los proyectos y los planes de Dios en mí. Hoy acepto en el nombre de Jesús ser dirigido por el Padre, ser dirigido por el Padre, por el Hijo, ser dirigido por el Espíritu Santo. Hoy acepto en el nombre de Jesús que renuncio a todo espíritu de orfandad y abrazo, Señor, la paternidad que viene del reino de los cielos. Una más. Hoy oramos en el nombre de Jesús y aceptamos, Señor, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Atentos, estamos orando y estamos clamando a Dios por carácter. Y si tú estás conmigo, ora de esta forma: acepto mi responsabilidad como hijo de Dios. Acepto y declaro que soy responsable en el reino de los cielos. Acepto que dejo de ser siervo para ser heredero del reino. Dejo de ser esclavo para ser heredero juntamente con Cristo. Dejo de ser víctima para ser ahora, en el nombre de Jesús, responsable en el reino de los cielos. Vamos, hay alguien que tiene que aceptar la responsabilidad. Hay alguien que está madurando en el carácter. Hay alguien que tiene que madurar en Cristo Jesús. Hay alguien que tiene que tomar decisiones en su vida. Yo acepto la madurez del reino. Acepto la carga del llamado. Acepto la carga, Señor, que tú has puesto sobre mis hombros. Porque no vengo con espíritu de temor. Porque no vengo con espíritu de miedo. Vengo con espíritu de valor, de valentía en el nombre de Jesús. Alguien está siendo transformado. Padre, oro en el nombre de Cristo Jesús para que se pudran los yugos de miedo, yugos de esclavitud, yugos de falta de carácter, yugos que han dañado tu personalidad. Oro para que Dios traiga sobre tu vida algo, ímpetu, para que Dios traiga sobre tu vida algo, autocontrol. Para eso en la palabra de Dios se llama dominio propio, el autocontrol, que tú sepas cuándo, cómo, dónde determinar, porque Dios está sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, oro para que Dios traiga sobre ti madurez espiritual, madurez física, madurez emocional, madurez mental en el nombre poderoso de Jesús. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que sea el diablo el que salga huyendo de tu vida, de tu casa y de tu familia. Y que no seas tú el que tenga que huir y salir corriendo del diablo. No, él huirá y tú aplastarás su cabeza, como dice la palabra de Dios. Oro en el nombre de Jesús para que venga esa respuesta ahora sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, oro para que tú arranques a tus hijos de Dios de toda impiedad, de toda injusticia y de toda iniquidad, para que tus hijos no vaya a ser que pongan sus manos sobre la iniquidad. En el nombre de Jesús, hoy confesamos y declaramos vida eterna. Si hay alguien que nos acompaña por primera vez, pueda de pronto levantar su mano allá y decir de forma física, levanta tu voz y di conmigo: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto el plan de salvación. Me perdono, me arrepiento de mis pecados y recibo el perdón que solamente proviene de ti en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, Señor. Quiero servirte, quiero amarte, quiero ser tu discípulo. Si tú has hecho esa oración por primera vez, te honramos y te bendecimos. Hay fiesta en el cielo por ti. Y si tú lo has hecho conmigo de forma reiterada, continua, y has dicho: necesitaba esta oración, bienvenido de nuevo a casa. Bienvenido de nuevo a casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Familia, bendiciones, que sea un tiempo bendecido y consagramos nuevamente este día y toda esta semana al Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaramos en el nombre de Jesús que Él gobierna nuestras vidas, que Él gobierna nuestras casas. Todo lo que toques prosperará, dice la palabra de Dios. Porque meditas en Él de día y de noche. Esa promesa es para ti que tienes carácter de hijo, para ti que tienes formación de reino, formación de hijo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Familia,
Gracias por estar ahí conectados con nosotros, gracias por su mensaje. Déjenle este mensaje también a aquellos que necesitan esa formación de carácter de reino. Cuídense mucho, gracias por sus saludos y por estar ahí conectados con nosotros. Mil bendiciones. Chao, chao.